chicos, sean todos bienvenidos a una nueva temporada de simulaciones. Y sí, como pueden estar observando, vamos por la lucha por el campeonato intercontinental femenino. Lyra Valkyria lo defiende contra The Man, Big Time Becky Lynch. Un combate que puede estar interesante, así que vamos allá. Bueno, madre del amor hermoso, Qué rápido llegamos a Backlash. O sea, no ha pasado, ¿qué? Ni 2 semanas o 3 semanas desde que hice las simulaciones de WrestleMania. Y ya tenemos que hacer las de Backlash. Pero bueno, chicos, como pueden observar, es una lucha titular, es una lucha por el campeonato. Y en esta ocasión es nada más y nada menos que por el campeonato intercontinental femenino. Después de su anunciado y nada esperado regreso por parte de The Man Becky Lynch, o bueno, ya ni se sabe, o sea, no se sabe si llegó como The Man o llegó como Big Time Bex, creo que llegó como The Man. Pero bueno, después de su regreso para ayudar a Lyra Valkyria a ganar los campeonatos en pareja femeninos en WrestleMania, pues en el Raw posterior tuvieron que defenderlos y los perdieron. Entonces, ¿qué hizo Becky Lynch? Pues muy fácil, atacó a la campeona. Sí, básicamente el motivo de su regreso era para tener una oportunidad titular por el campeonato intercontinental lo más pronto posible, y pues vaya que lo consiguió, ¿no? Y bueno, lo más interesante de todo yo creo que es el resultado de este combate, porque sin duda alguna va a ser, a ver, para los que les gusta Lyra Valkyria, una tocada de huevos. Para los que les da igual y digamos que quieren un reinado por este campeonato decente, pues no les va a dar igual para nada. Y es que sí, la verdad, el reinado de Lyra tampoco ha sido lo que se esperaba, O sea, prácticamente no ha tenido defensas titulares, y después de la horda de despidos que sucedió la semana anterior, digamos que la división Midcard quedó fatal. Y fatal literalmente es decirle un piropo, porque quedó horrible. O sea, ¿cómo van a despedir a Dakota Kai? Pero bueno, no vamos a hablar de los despidos porque creo que ya todo el mundo habló sobre ellos, y vamos a centrarnos en este combate por el campeonato femenino intercontinental. Y a ver, pues creo que la victoria de Becky Lynch está más que cantada, la verdad. Y bueno, ahora sí, anuncio oficial. Lucha por el campeonato intercontinental femenino. Me voy presentando la retadora desde Irlanda, The Man Becky Lynch. Bueno, las dos irlandesas se enfrentan. Y bueno, básicamente un poco la rivalidad se ha tratado de eso, ¿no? De Lyra Valkyria diciéndole a Becky: no quiero ser como tú, no quiero ser la próxima tú. Quiero forjar mi propia historia, aunque bueno, esa historia se le acaba el sábado 10 de mayo, sinceramente. O sea, no es que me caiga mal Lyra, ni nada por el estilo, o sea, como luchadora es buenísima, pero la verdad es que con personaje, pues, no tenés nada que ofrecerme, ¿sabes? Y yo creo que en parte eso es lo que está matando el reinado de Lyra Valkyria, que básicamente en cuanto a personaje no tiene nada que ofrecernos. O sea, es muy buena luchadora, porque no voy a decir lo contrario, es muy buena luchadora y todo, pero digamos que personaje me falla, ¿sí? Bueno, me ganó los dos enfrentamientos de este combate de cadena, o como se llame este tipo de combate. Pero muy técnica lo que es Lyra Valkyria. Sin embargo, pues ya se le quita de encima eso. Patada en la zona media para Lyra y que me revierten todo. Y bueno, lo dicho, o sea, este combate es bastante predecible. O sea, desgraciadamente para Lyra no tiene muchas posibilidades contra Becky Lynch. Ah, puta madre. Como les digo, no tiene muchas posibilidades contra Becky Lynch, y creo que dentro de lo que cabe, lo mejor para el campeonato intercontinental, otra vez, es que lo gane Becky. Y bueno, como es ruda Becky, patada en la zona media para Lyra. Así agarramos un poco de ventaja. Aunque bueno, ya la perdí en 0, a buscar altura. La Morrigan. Y logró las patadas. Yo me encanta, Va a buscar el pin, aunque yo creo que es muy temprano, Demasiado temprano para Becky. Y sobre la rivalidad, pues lo más destacado puede ser lo que sucedió la semana anterior. Bueno, aparte de la traición, obviamente, fue como que lo más importante de la rivalidad y eso. Creo que dentro de lo más interesante o lo más importante, pues fue el segmento de la semana pasada, donde básicamente Lyra dijo eso, ¿no? De que no quería ser la próxima Becky Lynch, quería ser la primera Lyra Valkyria y todo eso. Aunque bueno, como digo, o sea, no creo que le dure mucho ese objetivo, teniendo en cuenta que el combate en Backlash, pues
es por el campeonato. Oye, me encantaría que centrarme para reversar, la verdad, porque me está dando una paliza. Para mi desgracia no me sirve ganar por conteo a 10. Sin embargo, vamos a aprovechar para golpear a Lyra contra el borde y contra el ring apron. Ahora, la cagada es la siguiente. Me acaba de hacer el remate. ¿Esto es real? Bueno, yo iba a hablar de otro tema, pero me hizo el remate Lyra. Digamos, no me extraña porque me ha dado una paliza desde que empezó el combate. Sangre para Becky Lynch. El público gritando Fight Forever, pero a mí no me gusta la idea, la verdad. Y envían a Lynch contra el poste eléctrico. A ver, lo malo para este campeonato, la verdad es que pues no hay tantas contendientes. O sea, está Lyra y poco más, la verdad. La verdad es que en el roster de Monday Night Raw tampoco es como que muy extenso como para decir hay un montón de oportunidades o hay un montón de candidatas a ser campeona intercontinental. Tenemos, a ver, es que las mismas de siempre. O sea, si no es Becky, puta madre, es Liv. Si no es Liv, pues de ahí en fuera no hay ninguna construida. Las pocas que habían que no están tampoco construidas, pues adivinen qué les pasó. Así que todo mal. Patadas para Lyra, que la envían hacia las afueras del ring. Esa sí no me la sabía, la verdad. Vamos a aprovechar para castigar a Lyra contra la barrera de protección, aprovechando que está ahí. Y tremendo ese impacto. Entonces, no sé, la división por el campeonato intercontinental está horrible. Por el campeonato mundial está horrible. Y en general por todos los campeonatos está horrible. No sé qué está pasando con WWE, pero en cuanto a construir contendientes para los campeonatos, la verdad es que bastante XD. Solo hay que ver el retador que tenemos para el campeonato mundial pesado, que yo creo que se explica solito el chiste, ¿verdad? Y buscamos nuevamente esta derribada, conteo de referee 1, 2 y el conteo que llega a 2 para la chica pájaro. La enviamos a las afueras del ring y dobles patadas por parte de D-Man. De vez en cuando le da por volar a Becky Lynch, pero creo que ahora no tengo el personal. Tremendo moonsault. Quiere a toda costa el campeonato intercontinental. Envían a Lyra contra los escalones metálicos. Que por cierto, lo de las mecánicas supuestamente nuevas para los escalones metálicos los pongo bastante en duda, ¿eh? O sea, he probado a hacer todo tipo de... Mira, se noqueó solo la estúpida. He probado a hacer todo tipo de movimientos contra los escalones y casi no ha servido de nada. Le hacemos un manhandle slam. El conteo que ya va por 6. Mientras tanto, pues Lyra está durmiendo ya en el quinto sueño. Y vamos a subirnos así elegantemente al ring. Un rodillazo, el mismo rodillazo que hizo sangrar a Becky. Y la repetimos la dosis para hacer un poco más grande la herida de Lyra. Bueno, vamos a ver si ahora sí me deja hacer el movimiento personal. Ahora sí, tremendo machetazo. Creo que todavía no tengo para el Super Manhandle Slam, pero bueno, no importa. No, sí tenía para el Manhandle Slam. Ay, no, soy un pendejo. Vamos, creo que lo logré. La pone en la segunda cuerda. Se va a venir Super Manhandle Slam. Conteo del referee. 1, 2 y 3. Tenemos nueva campeona intercontinental femenina. Y bueno, lo dicho, pues... A ver, probablemente el combate de la vida real va a ser muchísimo mejor que esta simulación. Pero tengan en cuenta que... ok. Como que no ha terminado con Lyra Becky. Como que esto no ha sido suficiente por parte de la campeona. La va a seguir castigando. La cagada es que no tengo remate. La va a seguir castigando Becky. Suplex por parte de la campeona. Patada en la zona media y va a buscar nuevamente otro suplex. Pero bueno, con toda Becky, ¿eh? Y le castiga la espalda a Lyra. Y bueno, como que aunque ganó el título intercontinental, eso no era lo que principalmente quería Becky Lynch. Era castigar un poco a Lyra. Algo así sí puede ser que pase en la vida real. Un combate que no estuvo nada mal. Y con la victoria que yo creo que va a suceder en Backlash. Tendremos nueva campeona intercontinental y a ver si con Becky mejora un poco la reputación de este título, porque ahorita mismo está en un mea huevas. Pero bueno, chicos, esta ha sido mi simulación del día de hoy en la semana de Backlash. Espero les haya gustado. Dejen en los comentarios qué opinan sobre el regreso de Becky Lynch. ¿Va a darle algún tipo de relevancia al título intercontinental o directamente nada más lo va a enterrar como pues ya empezó el título? Porque la verdad es que no ha despegado desde que se creó. Pero bueno, chicos, yo lo voy dejando por acá. Espero les haya gustado la simulación y ya nos veremos en un próximo video. ¡Chao!